Hola amigos y amigas, bienvenidos a Art Express, los vídeos cortos donde os explicamos cosas curiosas de la historia del arte. Hola. ¿Qué pasa, gente? Buenas. Hace muchísimos años ya tuve una conversación legendaria en un bar de copas donde se discutía sobre la grandeza de los Beatles. Así que el vídeo de hoy va de música y de por qué los Beatles son el mejor grupo de la historia. Javi y Susana, esto va por vosotros. A mi padre no se le lleva la contraria. Decir Beatles es innovación, experimentación y talento. ¿Quiénes eran los Beatles? Fueron una banda de rock británica de los años 60, de Liverpool, compuesta por George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney, de 1962 a 1970. Ojo al dato que son solo 7 años. Comienzan haciendo el rock and roll de los años 50, para acabar haciendo pop, country, psicodelia, hard rock y otras muchas cosas. ¿Tienen canciones famosas? Su lista de éxitos es sencillamente brutal. Desde su primer número 1, Love Me Do, hasta Yesterday, pasando por Let It Be, All You Need Is Love, Leonard Rigby, Help. Los Beatles llevan vendidos más de 600 millones de discos, y con ese dato ya estaría todo dicho, pero eso es solo la punta del iceberg de algo que va más allá de lo tangible. No son solo sus grandiosas canciones las que les ponen en lo alto de la pirámide del rock. Cambiaron la forma de hacer música y casi todo lo que se hace hoy día ya lo habían hecho los Beatles antes. Por ejemplo, en el plano musical demostraron una enorme versatilidad, evolucionando del rock and roll y rhythm and blues de sus primeras canciones a una gran variedad de géneros como el country, el folk rock y hasta la psicodelia. Un carácter experimental que iba 2 pasos por delante de la mayoría de sus coetáneos. La banda de Liverpool marcó tendencia en el ámbito de la política, la ideología y una estética que llegó a convertir el peinado Beatle en un icono de rebeldía y modernidad. En 1964 desembarcan en Estados Unidos, una nación todavía conmocionada por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, una nación en búsqueda continua de símbolos. La Beatlemanía revolucionó a una sociedad que ya llevaba meses hipnotizada con I Want to Hold Your Hand. Oh yeah, tell you something, I think you'll understand. Su primera aparición en la televisión norteamericana congregó una audiencia de 73 millones de personas, el 34% de la población estadounidense, y confirmó que la Beatlemanía sobrepasaba el fenómeno musical. Se convierten en la primera banda de rock en celebrar un concierto en un estadio deportivo, el Shea Stadium de Nueva York. Congregaron a más de 55.000 personas, demostrando así la viabilidad económica de esa decisión y cambiando para siempre los parámetros de actuación de la industria musical. A partir de ellos tienen que mejorar los sistemas de sonido para que se oiga a los músicos por encima de la gente que los aclama. Son los que asientan el formato de cuarteto para el rock. Voz, guitarra, bajo y batería. Son los primeros en hacer portadas de discos conceptuales. Antes de ello se ponía la foto del grupo sin más. Usaron el Mellotron, que es un sampleador primigenio, de forma experimental. No fueron los únicos en usarlo, pero sí los que mejor lo hicieron. Usaron multitud de instrumentos a ver qué pasaba. Pianos, acordeones, sitares e hicieron canciones míticas. No somos dignos, no somos dignos. Al experimentar tanto, tuvieron que meterse en algún lugar especial a grabar. Fomentan como ningún otro grupo en la historia que se creara el estudio musical, tal y como lo conocemos. Invertían guitarras por primera vez, voces, samples, y por primera vez se acercó la guitarra al ampli, algo que nos parece hoy día muy normal y que fueron ellos los primeros que lo hicieron. Si hablamos de cualquier tipo de técnica de producción, seguramente los Beatles ya lo habían probado. La negativa del grupo a actuar en Jacksonville, en Florida, cuando descubrieron que los organizadores del concierto iban a separar a los espectadores negros de los blancos, reafirmó ese mismo año a los Beatles como referentes del activismo social e iconos de la lucha contra la segregación racial. El fenómeno también llegó al cine, formato en el que la banda protagonizó 5 películas.
A Hard Day Night del 64, Help del 65, Magical Mystery Tour del 67, Yellow Submarine del 68 y Let It Be del 70. El mundo enmudeció en 1970 cuando anunciaron su separación, pero la semilla ya estaba plantada. Hoy la música no sería lo mismo sin la impronta que dejaron los 4 de Liverpool. Son la banda que más discos ha vendido, que más canciones ha colocado como número 1 mundial, 27 en total, y que más repercusión ha tenido en los medios de comunicación. En la década que estuvieron en activo triunfaron a nivel mundial, con unas cifras que doblaron a las de Elvis y cuadriplicaron a las de los Rolling. Y eso sin contar lo que ha generado y genera la maquinaria del revival, que sigue explotando una historia que acabó en 1970. No será para tanto. En los 60 era fácil triunfar. Mentira y gorda. Esta es una de las grandes falacias históricas de la música popular. Lo que consiguieron los Beatles fue precisamente triunfar por encima de todos en una época en la que había poca visibilidad y los grupos eran maltratados por una industria discográfica que además no permitía un desarrollo artístico libre y fuera del criterio del negocio. Las bandas aparecían y desaparecían por decisiones que les eran completamente ajenas y grandes genios como Brian Wilson, por ejemplo, de los Beach Boys, fueron triturados por una maquinaria musical que era todavía inmadura. Los Beatles no fueron un golpe de suerte, fueron un descubrimiento trabajado que recibió la negativa de unas cuantas discográficas antes de firmar por EMI. Son muy comerciales. Eso es justo lo que son. Redefinieron la palabra comercial, mainstream y universal. El gran logro de los Beatles no es que te gusten a ti, a tu padre, a tu hijo y a la abuela, es que le gusten a un mecánico de Getafe, a un abogado de Atlanta o a una enfermera de Brasil. Una virtud y un defecto de los Beatles es que acabaron muy pronto con su carrera. Podemos analizar la discografía posterior de Lennon o de McCartney y hay altos y bajos, pero es que los Beatles no tienen un disco malo. Incluso Yellow Submarine, que es una banda sonora banal, es considerado un buen concepto musical. Si hubieran seguido juntos, suponemos que tendrían desastres históricos, pero nunca lo sabremos. Es que a mí me gusta más Queen. Eso dice mi hermano. Y a mí me gusta más Pearl Jam o Arcade Fire. Yo escucho más Pearl Jam que Beethoven. Pero estaremos de acuerdo en que Beethoven es mejor músico. Comparar a Beethoven con Pearl Jam es tan mala idea como comparar a los Beatles con Queen. John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr lo hicieron todo. Crearon la primera canción heavy, la música de estadio para bien o para mal, la cultura de grupo que sigue hasta nuestros días. Introdujeron referencias orientales, blues y hasta toda una orquesta en sus canciones. No fueron perfectos ni mucho menos, pero un grupo que empieza su carrera con Please Please Me y la acaba con Get Back, bien merece el apelativo de mejor grupo de la historia. Y eso es todo, dale like y comparte si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal. En la info tenemos enlaces a todo lo que vamos comentando. Nos vemos. Paz y amor, amigos. Hasta la próxima.